Sí, bien, amigas, amigos, estamos aquí otra vez en un nuevo video tutorial. Bienvenidos al canal, es lo que venga a fondo, ya se suscribir ahora más tarde cuando quieran. Y en el día de hoy les vine a traer un tutorial sobre cómo crear una multibox con el programa Ventoy. Okay, para ello, abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar el link oficial de la página Ventoy, que va a ser esto. Y aquí donde dice Ventoy Windows, simplemente le damos un clic y en otra ventana va a abrir esta interfaz. Simplemente nos vamos aquí abajo y donde dice Ventoy -1056, que es la actual, le damos un clic, se nos va a descargar el archivo, ¿okay? Y nos va a quedar algo como este, el archivo RAR de Ventoy. Por otro lado, también les recomiendo, y les voy a dejar en la descripción el link de esta página, les voy a recomendar este programa que es muy bueno, que es el Movacity, que sirve para probar memorias USB booteables sin necesidad de reiniciar, entre otras cosas. Aquí a la derecha aparecen los beneficios de tal programa, ¿okay? Que vendría siendo este que lo tengo instalado aquí, solo pesa 1.6 megabytes y ya vamos a ver, ¿ok? Bueno, tan simple como eso. También abajo en la descripción, como les dije antes, les voy a dejar la página oficial del programa para que lo descarguen y lo puedan probar. Es muy bueno y muy útil. Entonces, bueno, vamos al caso. Fíjense ustedes, amigas, amigos, que aquí yo tengo en mi Windows una memoria, una memoria formateada con Ventoy. Aquí lo dije. Para ustedes usar el programa Ventoy y empezar a instalar sistemas operativos, a cargar sistemas operativos dentro de una memoria, lo único que tienen que hacer es bajar el programa, como ya les dije, lo descomprimen, le dan clic derecho, le dicen extraer en Ventoy, ¿no? Si usan WinRAR, si usan otro programa de descompresor, pues usan otro programa y les va a quedar una carpeta como esta. Aquí dentro va a estar el programa, ¿okay? Ya descomprimido, le damos doble clic otra vez y aquí dentro va a estar justamente aquí donde dice Ventoy2.exe, ¿ok? Si ustedes quieren crear una ventana flotante en el escritorio, vale, un acceso directo, simplemente le dan clic derecho con el mouse y le dicen aquí enviar a acceso o escritorio, crear acceso directo, ¿ok? Una vez que hagan eso, pues ya van a tener el acceso directo a Ventoy, ¿ok? Como ustedes, bueno, para abrir este programa simplemente clic derecho, lo ejecutamos como administrador, es lo mejor. No quiero decir que no funciona si no lo hacen así, pero siempre es mejor este tipo de archivos ejecutarlos como administrador. Entonces se nos va a abrir esto, ¿ok? Aquí vamos a escoger la memoria que queremos hacer booteable. En mi caso ya la reconoció, ¿vale? Si a ustedes no se las reconoce, simplemente le dan a esta flecha de color azul, le dan aquí varias veces hasta que detecte la memoria o las memorias que tengan instaladas en el ordenador. Yo tengo solamente una que vendría siendo esta Ventoy G, ya la tengo programada con el programa y ya tengo una ISO cargada dentro del mismo, ¿okay? Y ahora vamos a cargar. Una vez que haya detectado la memoria, le van a dar el siguiente, les va a aparecer en la pantalla algo así como install, ¿no? O mejor dicho, van a tener que darle a este botón, ¿vale? Que dice install. Yo ya lo tengo instalado, ¿okay? Le dan install, ¿no? Y después le dicen que sí, ¿vale? Y siguen todas las órdenes del programa. Una vez que se haya hecho el proceso, ¿vale? Va a aparecer una barra aquí de color verde que les va a indicar el proceso. Una vez que termine, va a aparecer aquí a mano derecha una nota que dice Ventoy en el dispositivo. Yo ya lo tengo programado. Ustedes tienen que escoger la memoria que vayan a bootear y decirle install. Yo no lo hago porque ya lo hice. Le dicen install y aquí la barrita, cuando llegue hasta lo último, pues ya van a tener la memoria, digamos, influenciada por el programa para hacerla bootear. ¿Okay? Tan simple como, bueno, después de esto ya nos podemos salir de aquí y ya podemos insertar nuestras ISO dentro de la memoria. Lo bueno de este programa es que con solamente arrastrar la ISO, ¿no? El programa, vamos a ver, el archivo ISO a la memoria ya es suficiente. No tenemos que hacer nada más ni tocar botones como en otros programas que hay que seleccionar esto, seleccionar lo otro. Aquí sencillamente para hacer la memoria booteable con varios, inclusive con varios sistemas operativos, lo que tenemos que hacer es buscar la ISO que queremos hacer booteable, ¿vale? La buscamos en nuestro ordenador. Yo en mi caso tengo una aquí, ¿vale? Vamos a buscarla en programas, ¿no? Y aquí donde dice Windows SEO, aquí tengo dos Windows, ¿okay? Uno que es el LTCC original y otro es un Minus de Daniel Rodríguez, ¿okay? Esto es un Minus, ¿ok? Lo voy a abrir. Fíjense ustedes que yo aquí tengo una imagen ISO. Fíjense ustedes, yo la voy a arrastrar hasta aquí, hasta Ventoy, hasta la memoria que ya es booteable. La voy a arrastrar, voy a hacer esto, ¿okay? Me dice copiar en Ventoy, suelto y ya se está haciendo el trabajo, ¿okay? Esto va a tardar unos minutos dependiendo de computadora, dependiendo también de la cantidad de gigas que tenga la memoria ISO, y esto puede tardar lo que tenga que tardar, ¿okay? Eso depende también de cada cosa, ¿vale? Una vez que termine, ya podemos insertar el drive, la computadora, o reiniciar el computador para instalar nuestro sistema operativo o correrlo a través de la USB si es un sistema que
es válido para correrlo dentro de la tan simple como ok, amigas, amigos, ya el archivo se ha pasado completamente a la memoria USB con la tecnología de Ventoy, ok, lo podemos verificar y vale, si me vengo aquí a Ventoy, fíjense ustedes que está así lleno, aquí hay dos sistemas operativos y ahora para comprobarlo podemos hacer dos cosas, una o reiniciar el computador a través de la memoria USB o usar esta aplicación que se llama Mobile LibCD, vale, de hecho acá abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar la página de Mobile LibCD, lo dije mal, Mobile Lib, okay, esto es un programa que sirve para ver si la memoria multibootable en este caso está funcionando bien y sirve para todas las otras. Aquí a mano derecha tienen todo lo que hace este programa, esto lo pueden leer después, está en inglés pero lo pueden trasladar al español. Aquí es para bajar el programa, lo bajan, lo instalan y una vez que lo instalen, yo lo tengo aquí, acceso directo, le dan clic como ejecutar como administrador, se nos va a abrir el programa, ok, y desde aquí yo puedo ver lo que hay, puedo emular el arranque de una memoria multiboot, tan simple, ok. La otra forma de hacerlo es reiniciar el ordenador y bootear a través de la memoria USB para que aparezcan los sistemas operativos y elegir alguno de ellos, ok, para que corra la PC o dentro de la memoria USB. Si es una ISO que puede correr dentro de la, entonces le damos aquí donde dice Room Lib USB, esto para comprobar que está funcionando todo lo que les he explicado en el vídeo. Aquí voy a seleccionar la memoria que es la G, le digo ok, aquí me va a salir un letrero, le digo que no y en pocos segundos se va a abrir una ventana, vale, la ventana que vendría siendo esta con los comandos. Hay que esperar unos segundos y luego de que acabe nos va a aparecer la memoria booteable con los sistemas operativos que tenemos dentro, ok. Bueno, ya aquí se está abriendo, esto vuelvo y repito, es como un emulador y aquí lo dice, ok. Ventoy, fíjense ustedes que aquí tengo dos sistemas operativos, tengo este que es un Windows LTSC y aquí tengo un mini OS de Daniel Rodríguez que podría arrancar con cualquiera de los dos o instalar cualquiera de estos dos dentro de cualquier computador, okay, a través de esta. Si ustedes hacen esto reiniciando el ordenador, les va a aparecer una ventana parecida, okay. También se puede hacer desde aquí con la aplicación que le acabo de explicar, pero eso lo dejaré para otro vídeo, okay, porque vamos a ver, con este programa de Mobile Lib se pueden hacer o instalar, como dice aquí, se pueden hacer CD-ROM, okay, se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Como les dije, les voy a dejar la página en la descripción del vídeo y ahí tienen todo lo que puede hacer este programa, que es muy bueno, okay, es muy intuitivo, es muy bueno y se pueden hacer muchas cosas, pero eso vuelvo y repito, lo voy a dejar para tutorial. Bueno, ya me puedo salir de aquí, ya sabemos que la MacBook está funcionando y de ahora en adelante, si ustedes quieren, pueden usar la tecnología de Ventoy para hacer una memoria multi-booteable, con varios sistemas operativos. Es muy sencillo de usar, ya se los expliqué, solo tienen que arrancar el programa, hacer las configuraciones que hicimos al principio y ya la memoria queda lista para insertarle todos los archivos ISO que ustedes quieran dentro, ok, con simplemente mover o arrastrar, copiar o pegar dentro de la memoria que ya ha sido tratada con Ventoy es suficiente. Simplemente pues se vienen a memoria, ok, arrastran o mejor dicho seleccionan la ISO que ustedes quieren montar dentro de la memoria, ¿no? En este caso yo la tengo aquí tengo varias ISO como hice antes, okay. La buscan, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo una que la acabo de montar, como ustedes pudieron ver, buscan la ISO y simplemente la mueven hacia la memoria USB, ¿okay? La pueden mover o la pueden copiar, es muy práctico copiarlo o arrastrarlo como yo hice. Pueden arrastrar el archivo o decirle copiar, le pueden decir copiar, esto no lo dije en el principio pero es válido copiar, luego se van a Ventoy y luego aquí copiar, pegan y ya esperen a que el proceso se termine y ya queda listo, ok. Es muy sencillo, la verdad es que la tecnología de Ventoy es mucho más sencilla que los demás multiboot que existen y hoy en día está muy de moda. Es el programa que está usando de por sí, no solamente yo, sino la mayoría de los web famosos en internet, okay, tan simple como eso. Bueno, amigas, amigos, ya hemos llegado al final del vídeo, espero que les haya gustado. Recuerden, este es mi canal, si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta, suscríbete, deja comentarios, los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo.